Y lo que más me gustó a mí de este negocio fue la parte de la curva de crecimiento del mercado. Esta curva de crecimiento nos dice cómo funciona cualquier producto o negocio en el mundo. Hay un inicio, un crecimiento, un momento, una maduración, una estabilidad y normalmente hay un decrecimiento. Todos los productos, todos los negocios en el mundo funcionan así. Una red de mercadeo funciona con una curva supremamente exponencial. ¿Por qué? Porque esto funciona con gente. Alguien le contó a alguien, alguien le contó a alguien, alguien le contó a alguien y de repente en un salón hay 300 personas. ¿Ya? ¿Qué pasa? Cuando usted es pionero, tiene chance de quedarse con el mercado. Les voy a dar una clave. Esto no se trata de contarle a su mamá y a su hermanito y ya se va a volver millonario. En serio, yo les voy a hablar las cosas como son. Aquí hay que trabajar como en cualquier empresa, ¿sí? Hay que desarrollar su negocio, hay que hacer lo que hay que hacer todos los días. Y si usted es pionero, tiene chance de quedarse con el mercado. Pero ojo, yo no les estoy hablando del mercado de Medellín. Aunque nosotros nos vinimos de Cali hace 9 o 10 meses a vivir a Medellín y nos han acogido de una forma tremenda, es impresionante aquí la gente tan querida que es. Aunque nos vinimos para acá, no les estoy hablando de ser pionero en Medellín, ni ser pioneros en Cali, ni siquiera ser pioneros en Colombia. Les estoy hablando de la curva de crecimiento mundial, porque este solo está en Estados Unidos, México, Canadá y Colombia abrimos en abril del año pasado. O sea que usted se puede quedar realmente con el mercado mundial, y a eso le voy a explicar cómo, para que usted lo entienda. ¿Hay alguien del salón, por favor levánteme la mano, que conozca a alguien en Chile? Hay como 40 personas. Yo no conozco a nadie en Chile, pero el día que la compañía diga vamos a abrir Chile, aquí hay 40 personas que conocen a alguien en Chile, y Chile va a comenzar a trabajar desde este salón. ¿Hay alguien que conozca aquí a alguien en Japón, que vive en Japón? Ok, o menos, pero tranquilamente 5 o 10 personas levantan la mano. Así funcionan las redes de mercadeo. Usted se puede quedar con el mercado. El 80% de la gente de mayores ingresos en las redes de mercadeo a nivel mundial llegaron a los niveles más altos cuando la empresa apenas, o se afiliaron cuando la empresa apenas llevaba 5 años en el mercado mundial. Se está en su 6º año apenas, y estamos iniciando desde Latinoamérica. Y eso es una oportunidad que usted nunca en ninguna red de mercadeo del tamaño de Street va a tener. ¿Por qué? Porque normalmente abre primero Europa y Asia y luego vienen a Latinoamérica. Nosotros tenemos la chance desde Latinoamérica a abrir Europa y Asia, y esa es la parte más grande de este negocio. Muy bien, eso fue lo que me gustó a mí. Yo les voy a mostrar las cifras. Estoy seguro que usted no se las va a aprender. Puede ser que usted no las entienda. Es más, si no las entiende, écheme la culpa a mí, ¿ya? Pero la verdad, yo no entendí las cifras la primera vez que vi esta presentación, así que no se preocupe si no las entiende. Lo que es importante es que usted vea la oportunidad de ser pionero. ¿Cómo se afilia usted a Street? Comprando un paquete de 500 o de $1000 más los impuestos y envío de Colombia, porque es importante que recalcar que aquí se pagan impuestos con todo lo de la ley, que es una empresa totalmente legal. $500 o $1000 más los impuestos y envío. Y usted mantiene una compra mensual entre $100 y $200. Como yo soy administrador de empresas, lo vi como un negocio. Pregunta, esta es la inversión más grande. Eso con impuestos y envíos son más o menos $2,5 millones de pesos. Pregunta, ¿qué negocio se puede montar hoy en Colombia con $2,5 millones de pesos? Esa fue la misma respuesta que yo me di a mí. Para montar un negocio con $2,5 millones de pesos, pues realmente usted no lo va a montar. Y si es que alcanza a montar el puesto de empanadas, pues eso no va a ser demasiado rentable como para lo que se quiere. Ahora bien, vamos a los gastos fijos del negocio. Entre 250 y 500 mil pesos. ¿Qué negocio se puede mantener con un costo fijo de 250 a 500 mil pesos? Cuando yo entendí eso, dije, esto es un negocio de esos que no me enseñaron en la universidad. Es un negocio muy diferente a lo tradicional. Inversión pequeña y gastos fijos muy pequeños. Y lo mejor es que se puede ganar muy buen dinero. Y algo que me encantó es que esta no es una red basada en las ventas. Aquí no hay que andar vendiendo producto. ¿Por qué le digo esto? Porque ustedes, yo sé que la mayoría de los que están aquí han escuchado hablar de alguna red de mercadeo. La mayoría de redes de mercadeo son redes de ventas. Usted
como es una red de ventas, usted en su casa no tiene sala ni comedor, tiene inventario. O sea que usted tiene una bodega llena de tarros, llena de cremas de dientes, llena de una cantidad de cosas, y le toca salir después de venir de trabajar a las 6 de la tarde a tocar puertas, a dejar producto en consignación y luego a cobrar cartera. Yo no sé si a usted le gusta eso, pero a mí eso me da pereza. Aquí que me gustó, que no tenía que vender ni una sola botella. Yo he vendido como 2 botellas en toda mi historia. O sea que si ese fue mi negocio, pues nada que hacer. Me gané como 70.000 pesos. ¿Vale? Esto es una red basada en el autoconsumo. ¿Qué es el autoconsumo? Básicamente es que cada uno de nosotros mantiene una compra mensual en productos. Ahora bien, si usted tiene una red de gente que cada uno está comprando su producto mensualmente, ¿usted puede cobrar comisiones, sí o no? Claro, porque directamente se está facturando un producto por medio de su código. Conclusión, todo es venta en el mundo, pero usted no tiene que hacer la labor de estar llevando, trayendo producto, cobrando cartera. Eso me encantó de este negocio, es una red de autoconsumo. Mientras más grande sea mi red, más gente hay en mi red, más gente consume el producto, más dinero se está facturando en mi red. ¿Bien? Muy bien, ¿cómo funciona el negocio? ¿Cómo ganar dinero sin vender botellas? Entonces hay 14 bonos diferentes, 3 grupos. Primer grupo, bonos de ingreso inmediato. Gano dinero cuando afilio a una persona, ya sea porque hay un buen producto o que hay un buen negocio. Por cualquiera de las dos, si se afilia en ingreso inmediato, se gana dinero. Segundo tipo de bonos, ingreso residual. Los ingresos residuales ya los tiene usted cuando usted tiene una red funcionando. Pero se lo voy a explicar saliéndome del término redes de mercadeo. ¿Hay algún pensionado en el salón? ¿Uno solo? Uno solo. 2 pensionados en el salón. Ok. 2 pensionados en el salón, imagínense, de 200 y pico, 300 personas, 2 pensionados. ¿Qué pasa? Cuando usted es pensionado, usted simplemente tiene un ingreso residual. ¿Por qué? Porque trabajó X cantidad de años y de ahí en adelante su dinero llega sin necesidad de trabajar. Eso se llama ingreso residual. ¿Cuándo más tiene usted un ingreso residual? Por ejemplo, cuando usted rentiza capital. Entonces usted tiene un edificio con 20 apartamentos, alquila los apartamentos y su renta llega mensualmente sin necesidad de trabajar. Como yo soy administrador de empresas y estaba buscando hacer negocios después de quebrarme varias veces, vi que ser rentista de capital era una posibilidad. Lo que pasa es que se necesita ¿qué? Dinero. Y para comprar un edificio, pues no son 50 millones, no son 2,5 millones, es mucho más dinero. ¿Qué vi yo? Que en una red de mercadeo puedo tener un ingreso residual. Y por la parte de la pensión, pues me faltan más o menos 30 y pico de años para comenzar a recibir mi pensión. Entonces por ahí tampoco me gustó más la de la red de mercadeo. Y el tercer grupo, el bono de estilo de vida o los bonos de estilo de vida, ya son los bonos para los que nos gusta ganar dinero en serio. Son diferentes bonos que ya nos pagan mucho mejor. Entonces vamos a ir uno por uno para ver cómo funciona cada uno de los bonos. El primer bono, bono por ejecutivos independientes. El bono ejecutivo te paga dependiendo de cómo te afiliaste, con $500 o con $1,000. Si te afiliaste con $500 vas a tener un 20% de comisión en el momento en que tú afilias a alguien. Si te afiliaste con 1,000, durante tus primeras 4 semanas te vas a ganar el 40%. ¿Cómo es eso? Sencillo. Para el ejemplo, usted afilió a 2 personas. En este ejemplo usted se afilió con $500. El 20% de 500 y de 1,000 serían $300 de comisión que usted recibió, algo así como el mínimo en Colombia, casi 600.000 pesos, ¿cierto? Ese sería si usted se afilió con $500. Ahora bien, si usted se afilió con $1,000, ¿qué va a pasar? Que haciendo exactamente el mismo trabajo de afiliarlos a ellos 2, usted no se gana 300 sino 600, o sea, el doble. ¿Qué entendí yo? Que la mayoría de gente, cuando inician el negocio, pues la gente que más fácil accede al negocio por parte suya son sus amigos, la familia, la gente cercana. Entonces esas 4 semanas son indispensables para que usted se ponga a trabajar, le diga a la persona que lo enseñó, que lo afilió, que le enseñe a trabajar rápido para que usted genere ingresos ya, pero del 40%. Es ahí donde yo dije, pues nada,
No hay que ser demasiado inteligente para entender que el 40 es mejor que el 20. Ese es el primer bono. El segundo bono se llama See for Free. La compañía te da la posibilidad de que tu producto cada mes salga gratis. O sea que no te toque estar sacando del bolsillo para comprar producto. ¿Cómo así? Cada persona que usted afilia para el See for Free sería un cliente preferencial. O sea, personas que solo les interesa el producto, por salud. No les interesa el tema del negocio. Ustedes conocen gente que por salud, según lo que les contó Blanca, les podría servir este producto, ¿sí o no? Muchísimo, ¿cierto? Si usted tiene 3 personas afiliadas por usted como clientes, o sea, de solo producto, ya el producto suyo es gratis. O sea que esa es una forma, en términos de negocio, de que sus gastos fijos sean ¿qué? 0 pesos. Y un negocio, cualquiera que sea, con gastos fijos de 0 pesos, es un negociazo. ¿Sí o no? Porque todo lo que llegue va para el bolsillo. ¿Ok? Además que te ganaste otra vez o el 20 o el 40% dependiendo de con qué paquete te afiliaste. Así. Muy bien, seguimos. Bono de estrella. El bono de estrella, ¿cómo te paga? Por cada pareja de ejecutivos que tú afilies. En el momento en que tú afilies 2 ejecutivos, te van a dar, si te afiliaste con 1,050 dólares más. ¿Ya? Ese es un bono muy bueno porque te da un ingreso adicional. Vamos a sacar cuentas para que usted vaya entendiendo más o menos los bonos. Si usted se afilió con $1,000, ¿qué porcentaje va a recibir? 40. O sea que si afilió a 2 señores, ¿cuánto se ganó? ¿Con 1,000 cada uno? $800, ¿sí o no? Muy bien. Además, como afiliaste a 2, tome 50 más. O sea, van 850 hasta ese bono. Si me está siguiendo la charla, son 14 bonos. Y cada uno es independiente del otro, o sea, vaya sumándole al bono anterior. No son acumulables, exactamente, no son excluyentes. Muy bien, cuarto bono se llama bono creador de estrellas. Y el bono creador de estrellas se paga cuando esos 2 personajes que tú afiliaste hacen lo mismo, afilian a 2 cada uno. En el momento en que se completa esa figurita, tenga $100 más. ¿Ok? Entonces ahí vamos viendo más bonos todavía. Muy bien, y aquí empezamos con los residuales. Como les dije, esa fue la parte para mí interesante. Yo quiero serles bien franco. Cuando usted entra a SRI, puede ganar muy buen dinero en el primer mes. Yo conozco aquí gente en este salón que ha generado incluso por encima de los 10 millones de pesos primer mes de trabajo. ¿Ya? Y en su trabajo se ganan 2 millones de pesos. Trabajando 8 o 10 horas al día. Y aquí en SRI, trabajando 10 horas a la semana, se han metido casi 5 veces lo que se ganan en su empleo. Muy bien, eso está muy bien, generar ese nivel de ingresos. Lo que hay que adicionarle a eso es que usted tiene que concentrarse en los ingresos residuales. ¿Qué es residual? Lo que va llegando después, cuando ya se construyó algo, cuando ya se construyó una pensión, por ejemplo. ¿Ya? 20, 30 años, 40 años, qué sé yo, lo que usted haya trabajado, de ahí para allá son residuales. ¿Ok? Entonces concentrémonos en armar un ingreso residual. No nos concentremos, o más bien, además de concentrarnos en lo de ya, concentrémonos también en el residual, en el de más adelante, para que usted en 3, 4, 5 años pueda estar en Cancún bronceándose durante 3 meses y la plata siga llegando. ¿Sí? Eso, y si llega semanal. Eso se llaman ingresos residuales. Entonces, el primer residual se llama comisiones de equipo. En el ingreso de comisiones de equipo, usted le pagan por tener 2 equipos de trabajo. Vamos a hacer el ejercicio ya que tenemos 2 equipos aquí. ¿Tú quién es invitado a ustedes? ¿Tú eres invitado? ¿Sí? ¿Cómo es su nombre? Olga. Vamos a hacer un ejemplo con Olga. Tú me dejas hacer un ejemplo, ¿cierto? Con Olga. ¿Y por acá quién es invitado? ¿Tú? ¿Cómo te llamas? Grace. Vamos a ver si me lo aprendo. Olga y Grace. Olga y Grace son mis amigas de toda la vida. Entonces yo las invité a ser parte de SRI. Cuando llegué a Medellín fueron las primeras que yo les conté el negocio, ¿cierto? Comencé con Olga, Olga le contó a sus amigos y de repente este equipo se armó. Pregunta, ¿yo los conocía a todos ustedes, sí o no? No. Con Grace hicimos exactamente lo mismo y creció este equipo. Si usted se da cuenta, es lo mismo que usted está viendo aquí, exactamente lo mismo. ¿Ya? Los rojitos, los que usted afilió, en este caso para mí, son de Grace. Pero les hago una pregunta.
Si usted quiere que este negocio crezca, ¿usted le contaría solo a 2 personas o a más? ¿Más? Entonces yo no me quedé solo con alguien Grace, sino que le conté por allá a alguien de por allá abajo, a Juan Esteban, que está allá de último, le conté el negocio, ¿ya? Y en este caso, mire, se lo puse debajo a Olga. Olga, si yo te pongo una persona debajo que te genere ingresos por todo lo que él haga, ¿a ti te gustaría, sí o no? Claro. ¿Qué le estoy explicando allí para que usted me entienda? Que si usted se afilia allá, la gente que pone el de arriba la ubica debajo suyo, y eso le va a producir ingresos por el consumo de cada uno de ellos. O sea que aproveche para que se afilie rápido. ¿Cómo gana usted dinero aquí? 10% de las compras que hace esta gente es su cheque. Como entre todos ellos compraron $22,000, usted ganó $2,200. ¿Ok? Pregunta, ¿a usted le pagan por solo la gente? No, a usted le pagan porque cada uno de ellos está haciendo ¿qué? ¿Un consumo de qué? De un producto. Y como hay un producto que se está facturando, usted tiene un ingreso ¿qué? Residual. ¿Ya me está entendiendo? Ese es el primer residual. El segundo residual se llama bono de equiparación. Y en el bono de equiparación es una forma de ingreso muy agradecida. ¿Por qué? Porque usted le pagan porque esta gente que está en su equipo gane comisiones de equipo. Oiga, si tú esta semana, hagamos el ejemplo de los dos, si tú esta semana en comisiones de equipo yo te afilié, tú te ganaste $1,000, yo me gano el 20% de tu cheque, $200. ¿Me entiendes? Y si tú a la gente que tú afilias le enseñas a ganar comisiones de equipo, tú ganas bono de equiparación. ¿Ok? Ese bono de equiparación, ¿por qué le paga usted? Por enseñarle a su gente a ganar plata. Y no hay nada más bonito que usted le pague por ayudar a otros. Ese bono es bien agradecido. Hay un tercer residual. Dale, por favor. Hay un tercer residual que se llama bono de Maestri Pro, que te paga por tener tu oficina virtual. Maestri Pro es una oficina virtual, es un portal web que tienes para controlar todo tu negocio. Quién se afilió, cómo se llama, dónde vive, cuánto compró, todo tu negocio lo controlan de allí. Porque uno podría decir, bueno, y toda esta gente está en mi equipo, entonces yo cómo controlo eso, ¿sí o no? Y eso se controla como cualquier empresa. Hay un software que vale $30, $29.95, y ese software está incluido, o ese valor está incluido en el costo mensual que usted tiene que pagar, no es un gasto adicional. ¿Ok? Entre $100 y $200 usted lo incluye allí. ¿Bien? ¿Qué pasa? Que cada una de las personas que tenga su oficina virtual, a usted le va a generar una comisión entre $2 y $10. ¿Ya? Entonces sumen. Oiga, 2 más 2 más 2 más 2 más 2 más 2 más 2, y ese es tu residual. ¿Ok? Vuelve. Mientras más grande tu equipo, más consumo hay, más comisiones hay. ¿Bien? Listo. Hay unos rangos ejecutivos. Los rangos ejecutivos simplemente es la carrera que podemos hacer en el negocio. Usted inicia aquí y va creciendo hasta llegar al rango de 10 estrellas. El rango de 10 estrellas sería el nivel más alto al que hasta ahora ha llegado una persona en el mundo. ¿Ya? Hay un ingreso mensual promedio. Bueno, ¿y cómo se hacen los rangos? Porque la gente me pregunta, oye, ¿cómo hago para llegar a 2 estrellas, a 3 estrellas, Grace? ¿Cómo haces? Sencillamente por el volumen de tus 2 equipos. Mientras más grandes sean las compras que hacen tus 2 equipos, más rango vas teniendo tú. Entonces hay una tablita que te dice, si llegas a tanto, subes a tanto. Si llegas a tanto, subes a tanto. ¿Okay? Eso lo van aprendiendo en capacitación. Hay un ingreso mensual promedio que sería este de acá abajo. Entonces, donde una persona que en su sueldo promedio en Colombia podría ser 800.000 pesos promedio en Colombia, ¿ya? Si se mete al rango de 4 estrellas, se está generando algo así como 2 millones de pesos residuales, o sea, de pensión, adicionales a su sueldo. ¿Eso es bueno para cualquier colombiano, sí o no? Obvio. Lo que pasa es que seguramente aquí en el salón hay gente que 2 millones de pesos, como a mí, cuando yo ingresé, que estaba quebradísimo y reportado hasta en el boletín del consumidor, no había nada que hacer. Pues que 2 millones de pesos, aunque obviamente servían, no alcanzaba para nada porque se debía muchísimo más dinero que eso. ¿Ok? Entonces ubíquese en el nivel que usted quiera.
Si usted es una persona como yo que necesitaba mucho más de 2 millones de pesos, pues acelere el paso y crezca en los rangos. Y aquí le vamos a enseñar cómo se hace eso. Hay un bono de iPad mini. El bono de iPad mini te paga en el momento en que tú llegas a 3 estrellas en tus primeras 8 semanas en el negocio. Si llegas en 8 semanas o menos a 3 estrellas, en el momento en que repitas esas 3 estrellas, las siguientes 4 semanas, tenga $350 para el iPad mini. Hay un bono de auto. Ese bono es fenomenal. Ahorita van a ver algunos testimonios de gente que ya compró su carro con Street. ¿Y por qué digo que es fenomenal? Porque yo no sé cuántos de los que están aquí les encanta andar solamente en metro. No sé por qué se ríen. Hay gente que le encanta andar en metro y nunca quiere comprar carro, ¿ya? Pero la compañía te da la posibilidad de pagarte la cuota mensual de tu carro. Si estás en 4 estrellas, te dan $600 mensuales. Subiendo hasta 10 estrellas te dan $1,200 mensuales. Con $600 mensuales usted paga la cuota de un carro bien en Colombia hoy. Ya con 1,200 se puede comprar un carro más chévere, pero cada uno lo maneja y eso es un bono que te lo paga mensual la cuota de carro. Las academias de liderazgo son 3 viajes al año que nos da la compañía, con la mayoría de los gastos pagos desde 4 estrellas en adelante. Y para ilustrarles un poquito el tema, yo quiero que ustedes conozcan algunas personas que han tenido resultados, puede ser en la parte económica o en la parte de salud con el producto de SIC, para que ellos les cuenten rápidamente su testimonio de cómo les ha ido en SIC.